Bueno, pues un poco la idea con este encuentro de emprendedores, que será una mesa breve. Iremos también para marcar expectativas de tiempo. Cumpliremos tiempo, estaremos media horita más como mucho. Y un poco la idea es invitar a una serie de emprendedores, pues un poco que compartan con nosotros. No va a ser tipo ponencia, sino va a ser más tipo, bueno, iba a decir mesa, no hay mesa, sino sí, mesa libre, hola. Se van incorporando. Bueno, pues un poco de manera muy abierta, pues ir comentando experiencias y reflexiones que tienen los diferentes emprendedores. Como os decía, de los emprendedores hay muchísimo que aprender a todos los niveles. Primero porque en un entorno en el que tenemos que renacer y, por lo tanto, lo que os decía al principio, desaprender y volver a aprender y, por lo tanto, generar nuevos proyectos y nuevas iniciativas, pues llamémoslo como queramos, pero todos, de alguna manera, tenemos que ser emprendedores. Da igual que trabajemos por cuenta ajena, por cuenta propia, pero todos tenemos que ser emprendedores. Y detrás del emprendimiento, pues de verdad hay mucho. Hay personas, hay muchas habilidades que tienen que tener estas personas, hay mucho conocimiento que tienen que tener estas personas y también hay metodologías, hay tecnologías que las grandes empresas y el resto de las empresas están incorporando como lecciones aprendidas a incorporar en sus empresas. Y luego también es bonito hablar con emprendedores porque normalmente los emprendedores, por definición, emprendes cuando empiezas siendo pequeño y por lo tanto las pymes yo creo que nos sentimos muy identificadas cuando hablamos con algún emprendedor, porque hablas muy de tú a tú. Muchas veces hablamos con grandes empresas o ponemos casos de grandes empresas y a lo mejor una pyme pues no se siente muy identificado. Y cuando hablamos con emprendedores, pues de alguna manera ves muy tangible el cómo aplicarlo en un entorno pues un poquitín más, digamos, más pequeño. Y veréis que en todas las casas, digamos, cocinabas y que todos tenemos muchísimos retos y que lo estamos peleando en el día a día como todos lo peleamos en nuestras empresas. Bueno, pues os voy presentando Apolo, bienvenido. Apolo Montero, cofundador y responsable de desarrollo de negocio en Iberus y también antiguo alumno de uno de los programas que tuvimos aquí, uno de los EDIRES. Inés Muñoz, perdóname, Sí, Carmen. Perdóname, Carmen, te he rebautizado. Carmen Bartolomé, CEO de Wimbar Robótica, que, por cierto, lo estuve mirando, bueno, también estuve viendo, tu web ya la conocía, ¿eh? Y claro, es que vender jamones, es que eso es fácil, ¿sabes? Hay un jamón como Dios manda y ya estimula entrar en el site, ¿no? No, el problema es que la hora que es mala hora, Sí. pero tú has dicho bien, vendemos, no tenemos ni un solo jamón. Ya. Es decir, no hemos traído por eso, si no hubiésemos traído jamón, ¿eh? Muy bien, pues lo decía porque también estoy viendo, Carmen, vuestro site. Y la verdad es que hablaremos, muy interesante. Ahora nos comentarás, pero francamente interesante. Bienvenida Carmen y Apolo. Javier Fuentes, CEO y cofundador de Swipe. ¿Lo pronunciáis así? Sí, perfecto. Pues bienvenido. Y ahora sí, Inés, ¿qué tal? Inés Muñoz Vidal, CEO y fundadora de tucarritomusical.com, evidentemente. Bueno, pues bienvenidos a los cuatro y como os decía, pues un poco el objetivo es que compartamos de una manera muy abierta, pues desde el punto de vista de emprendedor, ciertas cosas, digamos, ciertas reflexiones. Yo partiría de la base, si nos preguntáramos cuál creéis que son las claves, digamos, para emprender. Me da igual que sea a nivel de personas, a nivel de habilidades, digamos. Si tuvierais que dar alguna recomendación a personas que estamos aquí, oye, si queremos emprender, ¿cuáles son los temas, digamos, más fundamentales? Empezamos quien quiera, o sea, libertad. Bueno, Apolo. Para emprender, tal vez un consejo es, primero, no tener miedo a fracasar. Y en el medio digital, puesto que la prueba y el error es relativamente rápida, sencilla y barata, pues más todavía. Sí. Y luego, se ha dicho aquí desde el principio, rodearte de los mejores. Y si sirve el ejemplo, en Iberus hay programadores, ingenieros informáticos, hay especialistas en marketing digital
y otros que no sabemos todavía lo que hacemos. Pero hay un grupo de personas heterogéneas que cada uno domina una materia y todos sumamos. Yo creo que también el emprendimiento digital es eso, pero tal vez el mensaje por mi parte sería no tener miedo al error y rodearte de los mejores. Sí. Yo estoy de acuerdo con él. Has venido con potencia, Sí. Yo estoy de acuerdo con él en que el tema socios es fundamental. Yo creo que no se debe emprender solo, pero hay que tomarse mucho tiempo para elegir con quién emprendes y cuáles son tus socios. Sí. Creo que también es clave y fundamental ser muy realista con la idea, con el mercado que tienes. Hay que hacer una prueba, no es todo el tema del Lean Startup, ¿no? Hay que hacer una prueba rápida y barata para testar, para validar cuanto antes. Y luego, pues que hay que trabajar muy duro, que hay que estar dispuesto, o sea, hay que tener una actitud muy concreta de sacrificio y de trabajo. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarnos. Yo aquí estoy como en casa, soy del programa Lazarus de la Fundación de la Caja Rural, sí. O sea que un placer estar aquí hoy. Yo diría que el principal consejo, la clave es la actitud. Y digo esto porque cuando emprendes entras en un viaje en el que tienes que descubrir y aprender cosas. Tienes que estar dispuesto a quitarte prejuicios y tener en la cabeza que lo que tienes que hacer es aprender y descubrir si hay un modelo de negocio en lo que estás haciendo. Esa humildad, ¿no? Eso darte cuenta de que no sabes realmente nada todavía y que tienes que aprender de tu cliente, de tus proveedores, tienes que aprender del mercado, creo que es la receta principal para poder emprender con éxito. Sí. Yo ser el cuarto en una mesa redonda al final es complicadísimo porque te quitan todas las ideas. También quiero dar las gracias. Luego cambiamos el orden y empezamos por ahí. ¿Vale? Fenomenal. Quiero dar las gracias también. Suscribo todo lo que han dicho. Sí que creo que es importante la actitud. De hecho, una vez escribí en mi blog una historia de comparar el emprender con los Juegos del Hambre, porque sí que hay un poco de resistencia y resiliencia, pero lo que para mí es más relevante es, más allá de lo que han dicho, estar muy, muy, muy enfocados a vender. Que cualquiera de esas piezas complementarias que hay en el equipo sepa que al final lo que te va a dar de comer es vender, vendas lo que vendas. Digital, no digital, si no vendes estás muerto y eso yo creo que no hay que perder nunca el norte porque eso es lo que al final convierte un proyecto en realidad. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y de hecho, bueno, todos lo habéis dicho, el tema de tener actitud humilde también de aprender, de no tener miedo al error, a medir, a testar, a evolucionar. Y esto también me lleva, y creo que lo comentabas, Carmen, y también con lo que acaba de decir ahora Inés de estar enfocado en negocio, hay veces que el riesgo que tenemos en emprendimiento es que te enamores demasiado de la idea. Y además es curioso porque hay un círculo vicioso que hay veces que inviertes tanto esfuerzo, tanta dedicación a tu idea que cuanto más esfuerzo inviertes, más difícil es la salida, digamos la vuelta atrás, el reconocer que a lo mejor te has confundido. Entonces, yo creo que también, no sé qué opinaréis, hay que ser muy flexible. Ahora que hablamos cuando hablamos de webs responsive, yo creo que las personas tenemos que ser muy responsive y las empresas tienen que ser muy responsive. Entonces no sé si de hecho a vosotros os ha pasado o no el que hayáis tenido que a lo mejor cambiar de modelo de negocio, habéis tenido que lo que los americanos llaman pivotar, que es una forma muy sutil de decir donde dije digo, pero básicamente es esto, tienes esa flexibilidad. No sé si os ha pasado o cómo lo veis. Sí, bueno, yo creo que eso es común a todos los que montamos algo. Desde luego en nuestro proyecto es uno de los grandes errores que te dicen no cometas, es vete al producto mínimo viable, no inviertas de más, prueba y luego ya desarrollas. A pesar de que yo lo tenía muy claro, pues cometí ese error, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, tu carrito musical, llevábamos muchos años en ese mercado de llevar músicos a eventos, pero luego la lógica del consumidor digital es un poco distinta en muchos casos y donde dije Diego, lo que yo pensaba que era menos importante al final era muy relevante y entonces había que desarrollar y, por ejemplo, nosotros empezamos a vender unas píldoras de eventos en vez de ticket medio 600 euros, ticket medio 60, las sorpresas musicales
Y fue al final lo que demostró más ADN digital, donde la gente buscaba en Google, compraba y se iba directamente al carrito y le mandábamos el músico para felicitar a alguien. Eso fue mucho más relevante en el plano digital y tuvimos que rápidamente darle una vuelta a la web. Esto es un ejemplo, pero es un ejemplo de un montón de cosas que hay que cambiar todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Os ha pasado a algunos de vosotros, digamos, esta experiencia de tener que cambiar, evolucionar, adaptar? Sí, yo tengo una experiencia, yo he emprendido varias veces y en las primeras aventuras, por así decirlo, siempre tienes el riesgo de, como decías, de enamorarte de tu idea. Sí. Y cualquier cosa mala que te dicen sobre tu proyecto lo tomas como algo personal. Absolutamente. Cuando realmente puede ser algo muy constructivo a tu proyecto. Entonces, en este camino que decía de descubrimiento, de emprender, una lección que aprendí es separar lo que eres tú como persona o emprendedor de tu proyecto y saber coger todas las críticas, a veces son malas, a veces son buenas, pero cogerlas, intentar transformarlas e incorporarlas para cambiar si es necesario en tu proyecto, porque, como digo, el cambio es una constante en la startup. Hasta que llegues a una empresa con un modelo de negocio que ejecutes ya conocido, entre tanto, pues estás cambiando y aprendiendo. Así es. A mí, desde luego, me ha pasado y me sigue pasando y pasa todos los días. O sea, nosotros estamos en el sector de la educación, de la formación, y ahí es tremendo. O sea, ahí hay constantemente esa evolución. De hecho, además, es que es parte de nuestra marca. O sea, nosotros nos vamos adaptando a todo lo nuevo que sale, toda la tecnología chula que vemos y pillamos por ahí, la adaptamos y la tratamos de llevar al terreno de la alfabetización digital, de que todo el mundo conozca las cosas desde un punto de vista creativo. Y imagínate, o sea, constantemente descubrimos herramientas nuevas, cosas nuevas, y le damos un giro un poco a cómo estamos enfocando unos talleres u otros. Nosotros, adaptación constante. Nosotros realmente nos ocurre igual, y además ya Darwin lo decía, no sobrevivía el más inteligente o el más fuerte, sino el que mejor se adaptaba. Así es. Y nosotros pensábamos que el mercado del jamón ibérico era un mercado, un bien normal, y nos damos cuenta que no. Hemos lanzado alguna actividad enfocada en un segmento de alto poder adquisitivo y, oye, no, la gente al final quiere comprar todo lo más barato posible. Nos hemos equivocado, hemos visto el error. Afortunadamente, como decía antes al principio, es prueba-error inmediato y hemos sabido adaptarnos y volver a ofrecer cosas diferentes que nos permiten crecer. Y efectivamente aquí también el reto que tenemos en emprendimiento, lo he dicho mal, perdonad, digamos, en el entorno digital en general. Justamente por lo que estamos viendo y estamos viviendo, hay que ser no solo estar muy abiertos en base a lo que escuchamos del cliente, en base a lo que medimos, adaptarnos y reaccionar, sino también hacerlo más rápido. Y aquí la velocidad es muy importante, y escuchándote antes me venía a la cabeza, pues cantidad de situaciones en las que, vamos, yo por lo menos, hablo por mí, yo he cometido errores. O sea, en el sentido de el famoso producto mínimo viable, que anda que no lo hemos aprendido, pero no sé por qué nos cuesta hacerlo. O sea, porque cuando vas a lanzar un producto, dices, coño, hasta que no esté perfectamente con todas las funcionalidades, no lo saco. ¿Y qué ocurre? Que ahora mismo es impensable tener una idea y desarrollar, imaginaros una nueva web, por ejemplo, y que la nueva web te lleve 8 meses o 10 meses de producción. Es que cuando ve la luz, es que ya no quieres esa web, es que ya quieres otra cosa. Entonces, esto a nivel y esto lo enlazo con una reflexión que quiero compartir con vosotros. Digamos, a nivel de tecnología, ¿cómo de importante para vosotros es la tecnología? ¿Cómo se convierte en una oportunidad? ¿Cómo se puede convertir, quizá al revés, en una amenaza y hay veces que en un freno? Digamos, ¿qué experiencia habéis tenido respecto a la tecnología en el contexto, digamos, de emprendimiento? Bien, en nuestro caso, el tema de la tecnología en una plataforma, un e-commerce como es Iberus, precisamente, puesto que algunos de los fundadores no conocíamos la tecnología, buscamos a programadores, ingenieros informáticos que eran unos auténticos y son unos auténticos cracks. Y eso nos ha permitido el posicionamiento que tenemos en la actualidad, todo vía SEO, sin haber gastado absolutamente nada en SEM en Google. Y bueno, también es cierto que aunque te rodeas de los mejores, esos mejores también hacen sus pruebas y error. Sí, claro. Y aún así seguimos investigando y seguimos viendo alternativas
que nos permitan, dentro de las innovaciones que está teniendo la tecnología, seguir creciendo. En vuestro caso, tenéis, ¿os apoyáis en un partner externo y tenéis también gente dentro? No, es todo interno. Desde el primer momento, la tecnología, bueno, todo el proceso, y tal vez comentábamos el otro día, comentaba con un compañero también del tema digital, que ellos empezaron y desarrollaron un negocio digital que ahora mismo tienen 13.000 suscriptores anuales y tienen una facturación superior a los 5 o 6 millones de euros, que empezaron con una tecnología externa. Y el dolor de cabeza viene ahora cuando tienen que incorporar esa tecnología externa internamente en la compañía. Sí, eso es un hándicap. Nosotros también, el error, cuando validamos el negocio, hacemos una HTTP normal, no una HTTPS. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasamos a seguridad completa, perdemos posicionamiento en Google. Claro. Y entonces, claro, te das cuenta, pero bueno, tampoco, hombre, llevamos año y medio, nos damos cuenta a los 6 meses. Sí, sí. Que tampoco es una cuestión, hemos perdido un poco de fuelle, pero otra vez lo hemos recuperado. Pero sí que es cierto que entendemos que aunque sea difícil, porque también es otra cuestión muy difícil, encontrar hoy día programadores en el medio digital, pero merece la pena buscarlos y para desarrollarlo. ¿Vuestro caso, Carmen? A ver, ¿yo qué te voy a contar? Es que nosotros nos basamos en tecnología completamente. Claro. Lo que pasa es que sí es verdad que a lo mejor él está comentando un nivel de calidad y tal en la tecnología. Nosotros nos vamos más nos bajamos al suelo de los makers, ¿no? y de probar, testar. Muchas veces trabajamos con betas, con cosas que funcionan un poco reguleras, pero claro, porque nosotros es nuestro Es vuestro foco. ADN, estáis... Pero vamos, la tecnología por encima de todo, porque agiliza cualquier proceso, hace que cualquier cosa se haga más rápido y mejor y te permite llegar más lejos. Aunque solo sea por esas 3 cosas. Bueno, me gusta la pregunta. Yo soy perfil técnico, o al menos lo era, y al final nuestros negocios digitales, la tecnología es un pilar fundamental. Yo 2 cosas que creo importantes en este tipo de negocios donde la tecnología es la base. La primera es siempre que sea posible tener el equipo técnico interno. Es una cuestión de agilidad, es una cuestión de comunicación, y las empresas que tienen in-house la tecnología pues son más adaptativas, más ágiles y pueden cambiar más rápido. Y la segunda es que la tecnología al final tiene que ir guiada por criterios de negocio. Los criterios de negocio pueden cambiar con feedback del cliente, con feedback de mercado. Entonces tienes que ser capaz de adaptar tu tecnología muy rápidamente. Entonces sí que hablaría ahí de construir sistemas de integración continua, de despliegue rápido que permitan que un cambio de negocio se pueda hacer real en la aplicación en cuestión de días. Las grandes empresas, Booking.com, Amazon, tienen sistemas de integración continua que son increíbles. O sea, que a veces en cuestión de días hacen varios despliegues con nuevas funcionalidades. Entonces, ese es el camino, porque realmente aquí la capacidad de adaptación y la capacidad de hacerlo es clave, y la tecnología subyace a cualquier cambio. Entonces, es un factor crítico. Estoy de acuerdo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Para cambiar un poco el discurso, pues doy mi ejemplo como ejemplo de error, que esto siempre es muy didáctico, ¿no? Porque al final, más que un error por falta de conocimiento, porque cuando tienes un negocio que juega en digital, sabes que tienes que tener en tu ADN elementos digitales, te lo cuentan igual que te cuentan lo del producto mínimo viable. Pero era una cuestión de realidad. Nuestro perfil, había un equipo muy complementario con conocimientos de mercado de la música, de comunicación, de marketing, de ventas, de un montón de cosas, pero no había técnicos ni tecnólogos. Esto fue un dolor de cabeza porque yo creo que no es que sea una ventaja, es una ventaja competitiva tenerlo dentro, pero no es que sea una necesidad. Nosotros no hacemos inteligencia artificial, no tenemos una tecnología punta, ni la necesitamos. Pero sí que pierdes agilidad, que es un poco lo que comentaba Enrique. Sí. Y pierdes agilidad, entonces si pierdes una ventaja competitiva, pues puedes estar muy enfocado en ventas, puedes detectar una oportunidad. Si no lo puedes implementar en el momento necesario como para responder a campaña Navidad, campaña San Valentín, cualquier cosa que se te ocurra, estás muerto, no sirve de nada, ¿no? Y eso lo hemos sufrido porque lo teníamos externalizado con una agencia fantástica, pero agencia. Y las agencias lo que tienen es que te ponen en la cola. Y cuando hemos hecho un partner con un externo, un intercambio de acciones y una historia para trabajar en equipo, pues se ha notado una barbaridad. Claro. Seguramente pues, hubiéramos estado mejor posicionados si hubiéramos hecho esto antes.
Y también está la realidad, o sea, una cosa es que te sepas la teoría y que lo puedas llevar a la práctica. O sea, yo, por mucho que tocaba la puerta de tecnólogos y amigos, no siempre se da la posibilidad. Sí, pero si veis lo que es curioso es, y esto lo estamos viendo en todas las compañías, que da igual el sector que seas, que de alguna manera eres una compañía tecnológica. Y esto lo estamos viendo, como los grandes de e-commerce, los grandes de e-commerce en general, son fundamentalmente compañías muy tecnológicas, o sea, pero que tienen dentro, digamos, la tecnología y la viven. Lo único que la aportación de valor en la tecnología pues es el negocio, digamos, al que se dediquen. Y luego una reflexión que me parece también muy, muy interesante es, que la comentabais vosotros, es que efectivamente cuando lo tienes dentro eres más ágil, que eso no quita que tengas un partner externo, evidentemente, pues para apoyarte, pero digamos lo tienes que tener, facilita mucho el tenerlo dentro. Y en esa línea da igual la responsabilidad o tu perfil profesional que tengas, pero tú como gerente o como responsable de un negocio tienes que saber de tecnología. O sea, no es suficiente tener un buen partner, es que tienes que tener criterio, tienes que tener el conocimiento suficiente como para tener criterio a la hora de tomar decisiones tecnológicas, porque si no puedes cometer errores pero enormes. Entonces yo creo que hay que quitarse el miedo a que es que yo no sé de tecnología o es que yo no soy tecnólogo. Bueno, pues tienes que saber. Ya está, y no pasa nada. Entonces aprendes lo básico y lo fundamental para tener criterio y para tomar decisiones. Porque de verdad yo creo que es uno de los grandes temas. Otro tema que se da en emprendimiento mucho está un poco y esto también lo veo muchísimo con emprendedores, cuando un emprendedor tiene una gran idea, o aparentemente una gran idea, hay veces que incluso cuando van a hablar con inversores no quieren compartir la idea, porque consideran que la idea vale oro. ¿Cuál es vuestra reflexión? Es decir, ¿cuánto vale la idea respecto a, por ejemplo, la excelencia en la ejecución? O sea, si tuviéramos que poner en la balanza la idea con ser un buen ejecutor y ejecutarlo de una manera brillante, ¿dónde lo pondríais a la balanza? O si es igualmente importante, ¿eh? Yo lo tengo muy claro con mi experiencia y diría que el valor de la idea tiende a cero. A cero, sí, de acuerdo. Yo tengo una idea fenomenal de coches voladores que sería increíble. Es una idea buenísima. Lo difícil es hacerla. Entonces vale la ejecución. Es una ejecución que tiene que ser perfecta para que funcione. Entonces, cuando me llegan amigos, oye, tengo una idea, esto es buenísimo, hazlo. Las ideas no valen nada, las ideas son una commodity, todo el mundo tiene ideas. Aquí preguntas y todo el mundo tiene ideas de negocio. Sí. Lo difícil es tomar los riesgos y ponerte a hacer la realidad. Esa es la pura verdad. Es cierto que una buena idea pues siempre tiene, bueno, si partes de una buena idea es un buen comienzo, ¿no? Pero como valor de negocio diría que tiende a cero. Muy de acuerdo. Aparte que una idea puede ser muy buena, pero si no vende no existe, que también vuelvo a la venta. Y muy de acuerdo con que lo que cuesta y lo que vale es implementar. Por eso no tenemos que tener miedo tanto a que nos plagien. Contando una idea, es que esto al revés, te enriquece mucho más si lo compartes, ¿no? No creo que la idea sea tan relevante. Yo estoy de acuerdo con ella en cuanto a lo de cuando la compartes, surgen posibilidades de colaboración, cuando tú cuentas tu idea en determinados foros, con determinadas personas, aportan, la comunidad enriquece tu idea y en comparación con tenerla guardada en un cajón, pues sí. Fíjate. Sí, así es. Estamos todos de acuerdo. La idea, si no hay una buena ejecución, no sirve para nada. Y también, como comentabas, el compartir aspectos de la idea te permite no ser tan miope. Lo que decías al principio, Enrique, sobre la obsesión, porque es tu gran idea, te aíslas del mundo y no escuchas a nadie y, vamos a ver, crees que todo el mundo piensa como tú, que todo el consumidor actúa como tú y, ojo, hay que abrir la mente. Esa miopía es muy peligrosa. Y, por supuesto, la ejecución. Hay que planificarla, hay que probarla y que sea factible. Porque, como bien decía Javier, coches voladores, sí, pero, oye, ¿es fácil? No.
Yo quisiera añadir algo, no para que sea más divertido, un poco de polémica también, pero yo creo que las ideas son importantes para el recorrido de una empresa, eso sí, porque en nuestro equipo, que somos muy complementarios, hay artistas que están llenos de ideas y luego estamos los que somos más de implementar, ¿no? Nosotros llevamos ya como 10 años creando empresas y creando proyectos. Si no fuese por las ideas y el pensamiento divergente y creatividad que aporta soluciones distintas, pues tampoco sería todo mucho más aburrido y seguramente menos brillante, ¿no? Entonces yo creo que no tanto la idea como tengo una idea, voy a montar una empresa genial, no, pero sí fomentar las ideas, eso sí, sin duda. La creatividad, sí. Y que todos piensen y que todos opinen. Sí. Nosotros en Iberus opinamos todos, comentamos, algunos comentarios, incluso nuestra familia nos proponen. Son ideas peregrinas, pero oye, vamos a darle una vuelta. Pero sí que ayudan, yo creo. Sí, ahí se ha abierto una beta, evidentemente, que sí, claramente es fundamental. O sea, y de hecho os iba a comentar el tema, digamos, de la innovación. Justamente mi pregunta iba por ahí, es decir, la innovación, ¿cómo desarrolláis la innovación en vuestra empresa, vuestras empresas? ¿Vienen de cuánto viene del cliente? ¿Cuánto viene, digamos, de escuchar al cliente? ¿Cuánto viene de vuestro talento porque generáis ideas? ¿Cuánto viene de ver a la competencia? Y bueno, ¿y qué valor dais a la innovación? Que a lo mejor no es tan relevante porque es mejor, yo qué sé, ser excelente copiando. Conozco, muy especialmente inversores que invierten en modelos de negocio que claramente es copia exacta, pero muy buena de algo que ya funciona. Entonces, el tema de innovación, ¿cómo lo tenéis en vuestras, digamos, en vuestras empresas, en vuestras startups? Nosotros, de luego, vivimos de la innovación. Nosotros necesitamos estar en constante investigación, en lo que tú decías de las ideas peregrinas, pues no te puedes imaginar, tenemos una especie de encuentros mensuales que están dedicados a eso, a ideas peregrinas, pero que cumplan con los objetivos un poco que nos ponemos, eso de fomentar la creatividad, de aprender a utilizar y a controlar las tecnologías, de dejar de ser app dependientes y ser app capaces. Y la verdad es que me parece muy interesante lo que has mencionado de que el motor de la innovación sea la competencia, porque hay un peligro ahí muy grande, que es que al final tu estrategia y el cómo diriges tu negocio esté más influido por lo que hace tu competencia que por lo que realmente te mueve a ti o los objetivos que tú tienes. Y eso es muy peligroso porque al final realmente estás delegando la marcha de tu negocio en lo que están haciendo tus competidores. Sí, y si estás pendiente en lo que hacen tus competidores, realmente tu meta, que es la importante, no vas a por ella. Nosotros, la innovación, efectivamente, llevamos muy poco tiempo sobre el proyecto inicial, sí, pero sí que estamos pensando ya en la escalabilidad, puesto que el modelo está validado en otras opciones. Claro. Y cuando estamos pensando en esas otras opciones, estamos escuchando, claro, nuestros clientes, que es el consumidor final, y al mismo tiempo los proveedores, que son los fabricantes, nos están diciendo, oye, tenemos un problema, porque la norma del ibérico, estos jamones que pesan menos de 7 kilos, si no son 100% ibérico, no los puedo poner ibérico, pero el cochino viene de la misma piara y tenemos un problema porque no podemos venderlos. Oye, ya le estamos dando vueltas para darle una salida a través de Iberus. O cuando un restaurante nos dice, a mí me gustaría poder comprar carne fresca, y entonces desarrollas, oye, ¿cómo podemos implementar esto para el restaurante? Pero también tienes que pensarlo en la otra vía, en el fabricante. Y todo esto, al fin y al cabo, es escuchar, siempre escuchar. El otro día leía eso, que es la persona que escucha demuestra mucha más inteligencia que aquel que se tapa los oídos. Absolutamente, absolutamente. De acuerdo con Apolo. Yo creo que en empresas como startups digitales, pues la innovación es parte del ADN, ¿no? Como que ya nace de un entorno innovador. En nuestro caso, el vector de la innovación, yo creo que es cuestionarnos todo, ¿no? Preguntarnos el porqué de todo, ¿no? Si un competidor hace algo, preguntarnos el porqué, si un cliente lo hace y ver qué se podría hacer de otra manera, cómo se podría mejorar. De forma ya más organizativa, lo que intentamos siempre es una estructura muy horizontal en la empresa, no hay tipo de jerarquía, sino que es muy horizontal. ¿Esto qué es? Pues que a veces nos sentamos toda la empresa, desde la gente de ventas, de marketing o hasta el becario, y nos ponemos todos juntos sobre una pared o sobre un prototipo
para que todos podamos decir qué es lo que se podría hacer, cómo se podría mejorar, porque esa iteración, esa innovación es parte del día a día y es parte del carácter de la empresa, o sea que es algo que no podemos obviar y que lo llevamos a cabo pues, de forma muy regular, estos procesos de innovación interna. No tengo demasiado que añadir, pero sí, yo creo que la innovación, bueno, para empezar, nosotros tratamos con un producto muy artístico y tenemos la suerte de estar en contacto con gente muy creativa, ¿no? que a mí es un quebradero de cabeza para muchos aspectos, pero concretamente para la creatividad y la innovación es una maravilla, ¿no? Yo no soy ese perfil, el perfil son los músicos, por ejemplo, que colaboran con nosotros en equipo. Entonces, hacemos lo mismo, intercambiar impresiones y opiniones y te dicen ideas locas sobre cosas que tú, pues paradigmas que tienes ahí establecidos y por qué no se pueden hacer las cosas distintas, ¿no? Yo insisto que creo que sí que pienso muy en digital de producto mínimo viable, agilidad, etcétera, pero no hay que renunciar a la idea de hacer cosas brillantes y entonces el interactuar con los demás y que aporten sus ingredientes y batirlo bien es una maravilla porque es lo que te permite hacer cosas distintas e innovar, por lo menos en nuestro caso. Así es, así es. Y qué de importante, bueno, no solo importante, que entiendo que en mayor o menor medida sí, qué de importancia, pero también qué retos os habéis encontrado, o si ha sido un problema en alguna ocasión o no, digamos, el talento, o sea, digamos, las personas. Hablamos mucho de digital, pero finalmente en una startup, y más en una startup, somos los que somos, o sois los que sois, y esto va de personas. O sea, y por tanto, os habéis encontrado, tanto a nivel no solo a nivel de socios, sino a nivel del talento en el que os rodeáis. Si para vosotros es un gran tema, es un tema en el que invertís parte de vuestro día y parte de vuestro sueño que os quita es por un tema de personas. O sea, ¿cómo de importante es el tema de las personas? Nosotros, las personas, la relación personal, sobre todo, lo vemos con nuestros proveedores. Es decir, a nivel de socios, el entendimiento, además, yo no vengo del mundo digital. Claro, claro. Y los socios, es maravilloso trabajar con gente que comparte todo. Claro. Cuando vienes del mundo offline, alucinas. Entonces, estoy aprendiendo todos los días. Pero claro, el hándicap de las personas es, cuando estás en un sector tan tradicional, tan maduro, generar la confianza, no del cliente, del consumidor final, porque claro, vamos en esa fuente del tema digital, del consumo, del e-commerce, que relativamente vamos dentro de la ola. Pero cuando tienes que hablar con fabricantes, que en muchos casos tienen la producción vendida y que no quieren saber, no quieren saber nada del tema digital, o te dicen, no, el muchacho que me lleva la web me ha dicho que 150 euros al mes y podemos conseguir más tráfico. Explicarle, mira, te está engañando. Claro. Y demostrárselo y ganar su confianza. Entonces, y de hecho es un poco difícil acceder a esa persona que no te conoce absolutamente de nada y que parece que le estás vendiendo un seguro. Y lo que le estás dando una alternativa de distribución. Entonces, ahí es más el handicap, que internamente, claro, también somos pocos socios, y nos llamamos, son bien avenidos. Aparte, también muy importante en el tema de las personas, tenemos un pacto de socios desde el primer momento. Y eso nos evita conflictos en el día a día y en el futuro. Fundamental. ¿En vuestro caso? Yo, desde luego, en el tema socios tengo muchísima suerte porque realmente también había una relación, bueno, excepto con uno de los socios había una relación previa y nos llevamos súper bien y tengo también la suerte de contar con un socio que aporta muchísimo valor al negocio desde el primer día, que es Víctor de GetBreed, que aprovecho para saludarle desde aquí. Y la verdad es que a nivel, claro, nosotros trabajamos con personas constantemente porque es nuestro nicho y además con una parte muy crítica de las personas, porque en muchos casos estamos trabajando con niños que son el tesoro de cada casa, ¿no? A mí me encanta que, no sé, alguna vez he oído a algún profesor decirlo y es verdad, o sea, es el tesoro de cada casa. Entonces es verdad que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. El cliente es muy delicado, pues eso, es
que estamos ayudando en la educación de sus hijos. Entonces es bastante complejo y tenemos muchas situaciones. Pero bueno, es que al final el tema de la actitud que decía Javier es muy importante. Si tú ya tienes claro y asumes ciertas cuestiones, pues tienes la actitud adecuada para trabajar con la gente. Totalmente, totalmente. El tema del talento yo creo que es bastante curioso porque no paro de oír últimamente que se dice que todo el talento está ahora en las startups. No sé si es cierto. Es cierto que por lo general los fundadores pues, son gente con ciertos talentos, ciertas habilidades y que ese talento nuclear está ahí. ¿Qué ocurre? Yo me he visto con dificultades para captar nuevo talento. Y me explico, muchas veces tienes a alguien que te gusta un perfil y quieres incorporarlo, pero es muy difícil que esa persona te compre la idea de trabajar por un salario menor que en una gran compañía, con un riesgo mayor, aunque tenga más upside, más posibles beneficios. Entonces, el talento está, cierto, pero es muy difícil capturar nuevo talento. Estoy de acuerdo. Es muy difícil porque la gente no quiere tomar riesgos, no les gusta. Y en ese caso, pues hay mucho talento que está en grandes empresas, obviamente, donde tiene una posición mucho más cómoda. Entonces, enlazando con lo anterior, que ya hemos repetido más veces, aparte del talento buscamos una actitud. Claro. Esa gente que sea capaz de ponerse el traje de pirata e ir a un día a día que no sabes cómo va a ser. Igual estás vendiendo, que estás haciendo algo de desarrollo o en una reunión con un proveedor. Entonces, es ese mix, ¿no?, de talento, que lo damos por supuesto, y la parte de actitud. Estoy una vez más de acuerdo con lo que han dicho. Más que hablar de los socios, que es un capítulo aparte que yo creo que podríamos extendernos toda una mañana, sí que para mí lo más importante y la esencia de una empresa, de un proyecto, es el equipo, por supuesto. Es la principal de mis preocupaciones después de vender. Y creo que la responsabilidad no es solamente de ese talento. El talento está ahí, por supuesto. El talento está ya deseando trabajar y desarrollarse. Pero lo que tiene que hacer un fundador, director, responsable de un proyecto es enamorar. Yo creo que es una labor fundamental, no solamente saber captar el talento, que si tú no sabes te lo hace una empresa de headhunting, sino vender una vez más tu proyecto, enamorar y intentar que vibre con ese proyecto. Por supuesto que hay un componente de riesgo adicional, por supuesto que hay un componente de precariedad adicional, pero también puede haber elementos de aprendizaje, más responsabilidad y un montón de cosas. Entonces, yo creo que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, no son tan no tienen la misma cabeza que la nuestra y para arriba, y yo creo que están deseando también irse a startups. Lo que pasa es que hay que enamorar, y eso es la responsabilidad de los que montan el proyecto. Estoy de acuerdo. Saber liderar como un director de orquesta, vuelvo a la música. No, es buen punto este de saber enamorar a tu cliente interno, que es tu equipo. Para terminar, ¿tenéis alguna reflexión así que no haya salido en este encuentro que queráis compartir de manera muy rápida para terminar? Si queréis que lo habéis dicho todo, pues ya está, es que hemos hecho las preguntas adecuadas, pero seguramente habrá algo por ahí que nos hemos dejado en el tintero que consideráis que es interesante y queréis compartir. El otro día estaba en un encuentro de emprendedores y salió el tema, ¿no?, había posibles emprendedores y preguntaban, ¿no?, dudaban si emprender o no. Y hay veces que no te cuentan la verdad, ¿no? Emprender como algo romántico, una aventura maravillosa llena de cosas divertidísimas. Y realmente es algo muy duro. Es algo que puede dar muchas satisfacciones y cuando ganas algo lo valoras mucho más porque lo has conseguido con tu esfuerzo. Pero lo cierto sí que es una decisión que se debe meditar y que la gente no se debe lanzar al emprendimiento como, oye, voy a ver qué pasa, porque realmente es una experiencia que es muy enriquecedora, muy, muy bonita, pero bastante dura. Sí, me parece un buen punto. No se puede banalizar, pero volviendo a eso y hilando con lo que estás diciendo, sí que es verdad que más que es una actitud, la actitud emprendedora es más bien como ganas de hacer que las cosas sucedan e implementar y hacer cosas, ¿no? No hace falta montar tu propia empresa para ser emprendedor. Yo creo 100% en el intraemprendimiento. He trabajado por cuenta ajena y por cuenta propia casi al mismo tiempo. Y creo que se pueden hacer cosas interesantísimas. Vengo de multinacional, sé la dificultad que hay, ¿no? Pero también se puede innovar y emprender, y yo creo que también no hace falta lanzarse, puedes hacer cosas, si estás en una empresa, también interesantísimas.
una reflexión. Yo estoy de acuerdo también con ellos que es bastante difícil, que no hay que idealizarlo, pero sí es verdad también que vamos hacia una imagen, hacia un escenario laboral en el que sí es verdad que todos tenemos que tener una actitud emprendedora y que además hay determinadas cosas que no nos van a realizar si no las hacemos a través del emprendimiento. O sea que yo también creo que el emprendimiento, lo que pasa es que hay que saberlo fomentar con los recursos adecuados y con el ecosistema adecuado. Pero bueno. Y, bueno, no perder el foco, tener claro cuál es tu siguiente acción y no dispersarse en una gran idea. No, vamos a ver, vamos por partes. El pan se come por rebanadas y vamos a tener el foco ahora en esto, vamos a desarrollarlo y, por supuesto, tener una actitud positiva que no descerebrada y pensar no que el vaso de agua está vacío, lleno, no. Vete donde puedes conseguir otra vez llenar el vaso de agua. Pues yo creo que con estas reflexiones os lo agradecemos de verdad, lo que haber compartido este tiempo aquí con todos nosotros. Espero que haya también servido para inyectaros un poco pues ese espíritu de startup y ese espíritu de emprendimiento, que creo que todos lo tenemos que tener independientemente de dónde trabajemos. Y también poner en valor efectivamente la labor que están haciendo los emprendedores, que estáis haciendo los emprendedores, que más allá de vuestras startups, todos estamos convencidos que estáis dinamizando toda la industria y eso pues tiene un valor no solo económico, sino pues de verdad social. Con lo cual, pues gracias, ojalá hubiera muchísimos más emprendedores en España y en este país, que seguro que los habrá. Y permitidme, bueno, os agradezco a Polo, Javier, Carmen, Inés que hayáis estado aquí con nosotros. Y permitidme que invite a Ana López Casero, directora general de la Fundación de la Caja Rural Castilla-La Mancha, ya que como alma mater de este evento, pues que despidas el evento y que cierres el evento. Bueno, lo despedimos todos, Ahora, yo creo. ¿No? entonces, Primero un gran aplauso a este panel.